Bien, vamos a continuar por donde nos habíamos quedado en el punto 5 de este tema, del modelo transdiagnóstico jerárquico de los trastornos emocionales. A ver si lo acabamos y ya después podemos seguir con otro tema más. Vale, bueno, este es el capítulo 1 de volumen 2, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, capítulo 1, volumen 2, vale. Bien, pues punto 5. Modelo transdiagnóstico jerárquico de los trastornos emocionales. Este modelo etiopatogénico jerárquico, basado en procesos transdiagnósticos, como es la figura 1.3, se basa en otras propuestas previas. Bueno, esta es la figura 1.3, la vamos a ver ahora. Se basa pues en otras propuestas previas y en evidencia reciente sobre la identificación de constructos transdiagnósticos en la etiología de los trastornos emocionales. El modelo lo estructuramos según 5 niveles jerárquicos. Un nivel superior, también llamado primer nivel, constituido por el afecto negativo o neuroticismo. Bueno, lo vemos por aquí ya. Pero bueno, quedarse bien con eso. Un nivel superior, que sería pues lo que denominan primer nivel, constituido por el afecto negativo o neuroticismo. Luego, dos niveles intermedios constituidos respectivamente por segundo nivel y tercer nivel. El segundo nivel, los rasgos clínicos, como veis aquí. Y luego lo que sería el nivel 3, el tercer nivel, las respuestas de afrontamiento, estrategias de regulación emocional, que es lo que llaman aquí nivel 3. Como veis, el primer nivel, lo que dijimos, lo que es el temperamento, el afecto negativo, el neuroticismo, que aparece aquí. Luego los rasgos clínicos, que sería el nivel 2. Dentro de estos niveles intermedios hay dos, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 2 como rasgos clínicos y el nivel 3 como las respuestas de afrontamiento. Vamos viendo aquí un poco todas, sensibilidad a la ansiedad, intolerancia, dentro de los rasgos clínicos. Luego en el nivel 3 el afrontamiento, evitación conductual, evitación cognitiva, reevaluación, todo esto. Y luego tendríamos dos niveles inferiores, que sería el 4 y el 5. Entonces, tenemos un nivel superior, el nivel 1, temperamento, que aparecía aquí, bueno, primer nivel, o neuroticismo, o constituido por el afecto negativo, como se le quiera llamar. Eso sería el nivel 1 de temperamento. Luego unos intermedios, que es el nivel 2, que es rasgos clínicos, y el nivel 3, que es afrontamiento. Segundo nivel y tercer nivel, como ya veis. Y luego los inferiores, por así decir, los niveles inferiores, serían referidos al nivel 4 y al nivel 5. El nivel 4 como los trastornos emocionales, que son síndromes clínicos que vemos aquí, y luego por último pues la sintomatología, lo que son los síntomas y los signos clínicos, que es el último, el quinto nivel, que ya lo veis aquí, signos y síntomas clínicos. Esto básicamente es el modelo transdiagnóstico jerárquico de los trastornos emocionales, ¿vale? Bueno, yo creo que se aprecia bastante bien dentro de lo que es la figura. Esto simplemente es volver a leerlo nosotros cuando hagamos repaso, cuando vayamos mirando más detalladamente. Lo importante ahora es quedarse bien con la estructura, con cada nivel, el superior, los dos intermedios y los dos inferiores, y entender cuál es el del temperamento, rasgos clínicos, afrontamientos, síndromes clínicos y sintomatología. Quedarse un poquillo ya con eso, ¿vale? Bueno, los que veis aquí de TAS, esto es trastorno de ansiedad por separación, bueno, de separación, trastorno de pánico, es el TP, el TAG, trastorno de ansiedad generalizada, el TDM, trastorno depresivo mayor, el TEPT, trastorno de estrés postraumático, y el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Esto ya lo tenéis dentro de la leyenda de lo que es la figura 1.3. De todos modos ya vamos conociendo un poco todo eso. Vale. Quedaos bien con esta parte de genética ambiente también, de leerla un poco, pero bueno, básicamente es eso. Ahora, vamos a ir viendo, que es más al detalle, por así decirlo. Nivel de rasgos de temperamento generales. El afecto negativo o neuroticismo, que si nos vamos aquí es el nivel superior o primer nivel, neuroticismo. Quedaos bien con eso, afecto negativo o neuroticismo. Es un constructo transdiagnóstico de nivel superior, lo que acabamos de leer ahora. Simplemente ahora se va a explayar un poco, ¿vale? El neuroticismo se relaciona ecológicamente con todos los trastornos emocionales. Esto es muy importante saberlo, con todos. El afecto negativo es una variable etiológica general de la psicopatología de los trastornos emocionales. Aplicado a la infancia, se define como inhibición conductual y es una variable temperamental que predispone al individuo a experimentar síntomas emocionales negativos
en situaciones de estrés, miedo, ansiedad, tristeza, ira. La alta afectividad negativa provoca emociones negativas con mayor frecuencia e intensidad que en personas con niveles bajos. Las personas con trastornos emocionales suelen presentar niveles elevados de neuroticismo. Se ha sugerido que el neuroticismo se debe a una perturbación neurofisiológica caracterizada por un exceso de activación de la amígdala y un déficit de control inhibitorio desde las estructuras prefrontales, dando lugar a hiperexcitabilidad de los circuitos correspondientes ante estímulos de estrés y miedo. Por tanto, el neuroticismo es un factor transdiagnóstico de vulnerabilidad general hacia los trastornos emocionales y depende de factores tanto genéticos como ambientales, como bien hemos visto aquí anteriormente. Que los veis, bueno, por si no los veis, están aquí, ¿vale? Genética y ambiente, dentro de lo que es la figura 1.3. Vale, pues una vez entendido esto, vemos eso que hay dentro de estos factores transdiagnósticos una vulnerabilidad general hacia ciertos trastornos emocionales y depende de dos factores, como bien sabemos, genéticos y ambientales. Los genéticos, hay que fijarse bien porque es entre un 40 y un 60% de la varianza en la expresión del rasgo de neuroticismo. Vamos, es que es básicamente la mitad en porcentaje, si os fijáis. Incluso puede superarlo. Y los ambientales, pues fundamentalmente a través de experiencias adversas, pues durante periodos tempranos del desarrollo. Tanto el estrés traumático, pues como puede ser el maltrato infantil, como los estilos de crianza, como por ejemplo el estilo de crianza aversivo o el de rechazo, pueden contribuir al desarrollo del neuroticismo y a las perturbaciones neurofisiológicas asociadas. Esto provocaría expectativas de impredecibilidad e incontrolabilidad, aspectos psicológicos nucleares del neuroticismo, como es la vulnerabilidad psicológica, de lo que se llama así, vulnerabilidad psicológica del neuroticismo. En la infancia, este rasgo temperamental está representado por la inhibición conductual, que es pues una tendencia a reaccionar con miedo y evitación ante personas o situaciones no familiares. La inhibición conductual es un factor general de riesgo hacia los trastornos de ansiedad. Es una predisposición a ser irritable cuando el niño es bebé, a ser miedoso y triste cuando el niño comienza a andar, y a ser callado y retraído durante la edad escolar, con marcada evitación, restricción comportamental, que es la inhibición, y activación fisiológica en situaciones no familiares. El modelo también incluye como constructo de nivel superior el afecto positivo o extraversión. Generalmente se asocia a repertorios de conducta más amplios, predominando las conductas de aproximación. Se relaciona con mayor bienestar subjetivo y felicidad. Su papel como variable transdiagnóstica es menos relevante que el del neuroticismo. El bajo afecto positivo más el alto afecto negativo se asocian con la depresión y algunos trastornos de ansiedad, trastorno de ansiedad social y agorafobia, por ejemplo. Y el afecto positivo parece actuar como factor protector general de la sintomatología emocional negativa. Quedémonos bien con esto último que leímos. Lo de su papel como variable transdiagnóstica es menos relevante que el del neuroticismo. Y ahora nos dice: el bajo afecto positivo más el alto afecto negativo se van a asociar o es asociable a lo que sería con la depresión y algunos trastornos de ansiedad, lo que sería, pues, por ejemplo, el trastorno de ansiedad social y la agorafobia. Este afecto positivo parece actuar como un factor protector general de la sintomatología emocional negativa. Vale, esto sería dentro del cuadro, del apartado A, que son los niveles de rasgos de temperamento general, para entendernos un poco, ¿no? Luego nos iríamos a lo que son los niveles de rasgo clínico, que si os acordáis, serían dentro de los niveles intermedios. Acabamos de dar el primer nivel, ¿no? El superior, el del afecto negativo. Luego nos iríamos a los dos intermedios, que era rasgo clínico y afrontamiento. Pues ahora nos va a tocar el rasgo clínico, que es lo que se llama el segundo nivel. Nivel de rasgos clínicos. Los constructos intermedios, aquí se refiere al 2 y al 3, dentro de los niveles transdiagnósticos, se relacionan ecológicamente con algunos de los trastornos emocionales. Explican su inicio o mantenimiento. Son variables cognitivas de diferencias individuales, de rasgo o disposicionales, consistentes en creencias personales o expectativas sobre los síntomas emocionales negativos experimentados
y o las situaciones asociadas. Pueden relacionarse causalmente con el afecto negativo, al menos parcialmente. Estos constructos son la sensibilidad a la ansiedad, muy importante este punto, la tendencia pues a experimentar miedo ante los síntomas de ansiedad, debido a la creencia de que la ansiedad y sus sensaciones poseen consecuencias peligrosas o dañinas. La sensibilidad a la ansiedad no debe confundirse con el rasgo de ansiedad, porque muchas personas tienen elevado rasgo de ansiedad, pero no experimentan miedo o los síntomas. Se conceptualiza como miedo fundamental y se asocia específicamente con el TP y con otros trastornos emocionales. No sé si recordáis aquí en el cuadro, dentro de estos de aquí. Bueno, el TP básicamente se refiere al trastorno de pánico, pero simplemente lo voy abreviando para que no esté todo el día diciendo lo mismo. Entonces, pues, ese miedo fundamental y demás, esa conceptualización como miedo fundamental, mejor dicho, se asocia pues específicamente con el trastorno de pánico y otros trastornos emocionales, incluyendo depresión. Reis, en el 91, propuso este constructo de sensibilidad a la ansiedad como factor de vulnerabilidad para desarrollar trastorno de ansiedad general. Tiene 3 dimensiones separadas según los síntomas. Tenemos la física, cognitiva y social. Eso sería la sensibilidad a la ansiedad. Luego tenemos la intolerancia a la incertidumbre. Es la forma en que un individuo percibe la información en situaciones inciertas o ambiguas y responde cognitiva y emocional y conductualmente. Esa tendencia a considerar inaceptable la posibilidad de que ocurra algo negativo, aunque haya pocas probabilidades de que ocurra. La intolerancia a la incertidumbre predispone a interpretar la información ambigua como amenazante y a reaccionar negativamente. Se ha relacionado con la preocupación excesiva, la rumiación y la ansiedad. Cuanto menor tolerante sea una persona a la incertidumbre de que ocurra un suceso negativo, pues mayor será su frecuencia de preocupación, lógicamente. Se relaciona con la etiología del TAG, pero también con otros trastornos emocionales, incluyendo pues el TOC, el trastorno de ansiedad social y la depresión. Bueno, el TAG es trastorno de ansiedad generalizada, TOC, trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, simplemente ya os los abrevio porque ya intuyo que ya nos lo sabemos un poquillo de más. Esta es la figura 1.4 que nos va a indicar pues, los resultados del estudio de nuestro grupo durante el confinamiento. Por ejemplo, marzo-abril del 2020, para entendernos, por la COVID-19. Los individuos con elevada intolerancia a la incertidumbre pues, presentan unos niveles de miedo significativamente superiores. La intolerancia a la incertidumbre resultó ser mejor predictor del miedo al coronavirus que otras variables de vulnerabilidad a los miedos en general. Así que fijaos lo importante que es lo de la intolerancia a la incertidumbre. Como el afecto negativo o incluso pertenecer al género femenino. Esto podría explicarse por el elevado nivel de incertidumbre y peligro. Entonces entendamos cómo esa intolerancia a la incertidumbre resultó ser mejor predictor al miedo, del miedo al coronavirus que otras variables de vulnerabilidad, como puede ser el afecto negativo y demás. Vale, después tenemos la tolerancia al estrés. Pues se refiere a la capacidad de la persona para experimentar y soportar estados psicológicos negativos. El distrés, vamos. Las personas con baja tolerancia al estrés tienden a experimentar las emociones negativas y el distrés como inaceptables e insoportables. Es una variable de diferencias individuales relacionada con las experiencias de estados emocionales negativos. Estas personas son excesivamente reactivas al malestar emocional. Se relaciona con trastornos psicológicos como ansiedad y depresión, el TPT, trastornos alimentarios y el trastorno de personalidad límite. La sensibilidad al asco es la predisposición a experimentar la emoción de asco en respuesta a diversos estímulos. El asco es una emoción básica con componentes cognitivos, fisiológicos y conductuales, que previene la contaminación y la enfermedad. Se asocia primigeniamente al rechazo de la ingesta de alimentos posiblemente contaminantes, protegiendo al organismo. Al igual que con el miedo, el asco podría desempeñar un papel protector de la salud,
Estas respuestas podrían ser entendidas como respuestas emocionales preparadas filogenéticamente. Aunque el asco ha sido definido como la emoción olvidada, en las últimas décadas se ha producido un renovado interés por su investigación debido a su naturaleza transdiagnóstica, al asociarse ecológicamente a diversos trastornos, como pueden ser las fobias, pues yo que sé, la fobia a la sangre o a algunos animales, al trastorno obsesivo-compulsivo, como la contaminación, y los trastornos alimentarios y los síntomas hipocondríacos. Entonces, miramos ahora cómo ahora se está estudiando un poco más, o se le ha dado un punto más importante, ya que en las últimas décadas pues se ha producido ese renovado interés a través de ciertas investigaciones que nos dan a ver su naturaleza transdiagnóstica. Y al ver que se está asociando con diversos trastornos, pues dicen, ostras, aquí puede haber algo, ¿no? Vale, la fusión pensamiento-acción. Es una variable cognitiva que inicialmente fue asociada al TOC, como un paso intermedio entre un pensamiento intrusivo y la realización de la compulsión. Son creencias subyacentes sobre el significado o efecto de las obsesiones. Según Rachman, tales atribuciones son críticas para la transformación de los pensamientos intrusivos en obsesiones. La fusión pensamiento-acción puede ser de dos formas. Tenemos de probabilidad o moral. De probabilidad, creer que un suceso tiene mayor probabilidad de ocurrir solo por pensar en él. Una cuestión de probabilidad, vamos. Moral, creer que el hecho de pensar en algún acto equivale a llevarlo a cabo. Aunque esta variable se relacionó inicialmente con el TOC, actualmente se sabe que no es específico de este, pudiendo incluso relacionarse con el trastorno de ansiedad generalizada, con el trastorno de ansiedad social, con el TP, trastorno de pánico, y la depresión. Thomson-Hollands encontraron que la fusión, lo que es el pensamiento-acción de probabilidad, es significativamente mayor en el trastorno de ansiedad generalizada que en el resto de trastornos, pero no se encuentran diferencias entre los grupos de trastorno en las puntuaciones de la subescala moral. Y luego tendríamos el perfeccionismo, que pues ha sido considerado recientemente como un proceso transdiagnóstico. Es una variable de personalidad caracterizada por esforzarse en establecer estándares de desempeño extremadamente altos junto a evaluaciones excesivamente críticas de la propia conducta. Si tiene relevancia clínica, se ha denominado básicamente pues, perfeccionismo clínico. Y consiste pues, en una dependencia excesiva de la consecución de estándares autoimpuestos y personalmente exigentes, a pesar de sus consecuencias negativas. Hay evidencia, de hecho, de que un elevado nivel de perfeccionismo se asocia a trastornos de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y trastornos somatomorfos. Entre los trastornos relacionados con la ansiedad destacan el TU, la ansiedad social, el TP, el TAG y el TPT. Los dos tipos de trastornos somatomorfos vinculados al perfeccionismo sería el trastorno dismórfico corporal. Aquí el perfeccionismo pues, juega un rol similar a como lo hacen en los trastornos alimentarios. Intensa preocupación por la perfección de su cuerpo, para que nos entendamos. Y luego el síndrome de fatiga crónica, que es que aquí el perfeccionismo es una de las principales variables que mantienen este síndrome. Bueno, aquí vamos a encontrarnos con un cuestionario que se utiliza, es un cuestionario de sensibilidad a la ansiedad para niños. Childhood Anxiety Sensitive Index, que es el que se le llama CASI. Las instrucciones, pues leer detenidamente cada frase y marcar con una X la casilla correspondiente. Dentro de la que vemos aquí es desde nada, un poco o mucho. No existen contestaciones buenas ni malas, simplemente pues señalas lo que mejor te vaya a describir. Esto simplemente echarle un ojo, no tiene mayor historia, no es nada. Simplemente saber que existe ese cuestionario, para qué es y punto. No saberse las 18 frases de aquí, lógicamente. Y entender pues eso, que tiene desde nada, un poco o mucho, y que no existe en sí una contestación buena ni mala. Simplemente vas a señalarlo pues lo que mejor te describa a ti, por así decir. Vale, luego tenemos aquí en el apartado C el nivel de afrontamiento, que son pues las estrategias de regulación emocional. Como, bueno, si os fijáis aquí, si vamos para atrás en el nivel de afrontamiento, estaríamos aquí, ¿veis? Estamos en el intermedio, acabamos de dar el rasgo clínico, pues ahora el afrontamiento.
pues nos vamos aquí, nivel de afrontamiento, estrategias de regulación emocional. Es importante volver a veces atrás, aunque sea un poco pesado o lo que sea, para ir esquematizando las cosas y entendiendo un poquito esto, ¿vale? No simplemente leer, sino ir ya entendiendo algo. La primera lectura tienes que captar un poquito de la materia que vas dando. Lógicamente no te estás sabiendo todo lo que lees a la vez, a no ser que seas pues un erudito, no es mi caso, así que simplemente es ir leyendo y ir creando pues ese pequeño mapa de lo que va el tema, su estructura, y luego ya en esa segunda vuelta o en la vuelta que cada uno considere, darle un poco más, refrescar ese conocimiento previo y añadir otro nuevo. Un poco la idea, ¿no? Después ya se irá viendo que es una materia larga, por eso hay que intentar darle todo lo que se pueda. Vale. Y bueno, eso, nivel... bueno, este sería el tercer nivel dentro de los intermedios, y es el nivel de afrontamiento. Estrategias de regulación emocional. Los dos niveles anteriores son variables de personalidad o diferencias individuales, relacionados etiológicamente con trastornos emocionales, como es el afecto negativo. El afecto negativo es una variable temperamental general. Grupos amplios de trastornos emocionales, los rasgos clínicos, consisten pues en variables que se refieren a expectativas o creencias desadaptativas. Este tercer nivel del que estamos hablando, el afrontamiento, se refiere a las estrategias de regulación emocional, las acciones que lleva a cabo el individuo para hacer frente a ese malestar o a ese temor de los síntomas emocionales, ¿vale? Básicamente es cómo se enfrenta la persona, el individuo, con unas ciertas estrategias de regulación emocional y demás para hacer frente pues, a ese malestar o a ese temor que tiene a través de esos síntomas emocionales, ¿no? Entonces la regulación emocional suele definirse en términos de estrategias cognitivas y conductuales para modificar la ocurrencia, experiencia, intensidad y expresión de un conjunto amplio de emociones. El enfoque de examinar los déficits generales en el funcionamiento emocional consiste en evaluar la regulación emocional en términos de estos 4 puntos: capacidad de aceptación, conocimiento y conciencia emocional. 2. Habilidad para llevar a cabo conductas dirigidas a objetivos y para inhibir conductas impulsivas ante la experiencia de emociones negativas. 3. Uso flexible de estrategias apropiadas a la situación emocional. Y 4. Disponibilidad a experimentar emociones negativas como parte de las actividades del proyecto de vida personal. Pero ha tenido mayor relevancia el estudio de la relevancia de las estrategias que utiliza la persona. Estrategias adaptativas o estrategias desadaptativas. ¿Cuáles son las estrategias adaptativas? Pues incluyen la reevaluación, la resolución de problemas y la aceptación. Incluye lo que es la conciencia y el conocimiento emocional. Estrategias desadaptativas pues incluyen la evitación emocional conductual, interoceptiva y estereoceptiva, y cognitiva, supresión, rumiación y preocupación. En la figura 1.3 atrás, la que ya vimos, se indican algunas de las principales estrategias de regulación emocional. La principal es la evitación emocional, quedarse muy bien con esto, ¿vale? Evitación emocional, donde el individuo trata de evitar la experiencia emocional negativa y puede incluir emociones, pensamientos, memorias que se asocien pues, a su experiencia emocional actual o pasada. También se ha usado evitación experiencial para referirse pues, a la evitación emocional, término menos preciso. La evitación emocional es una estrategia desadaptativa y adopta múltiples formas comportamentales y cognitivas: supresión, rumiación, preocupación, distracción. La evitación comportamental tiene como finalidad evitar o escapar. Puede consistir en evitación estereoceptiva, pues como por ejemplo en la fobia social, en las fobias específicas o en la agorafobia. También puede consistir en evitación interoceptiva, como cuando se evitan las sensaciones corporales de ansiedad o miedo. Por ejemplo, no tomar bebidas estimulantes o no hacer ejercicio físico para evitar las sensaciones de activación autónoma. Es característico en el TP, trastorno de pánico. Hay formas más sutiles como evitar el contacto ocular. En la fobia social, pues conductas compulsivas en el TOC, conductas de seguridad como llevar ansiolíticos en el bolso o una botella de agua en personas con trastorno de pánico. Barlow, en el 2004, introdujo el término de conductas impulsadas por emociones.
Las emociones negativas intensas impulsan al individuo a llevar a cabo conductas desadaptativas, llevando a un círculo vicioso de evitación. Los nuevos tratamientos de terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica recomiendan al paciente hacer lo contrario de lo que piden las emociones, para superar el problema. Las formas de evitación cognitiva más estudiadas han sido... Importante quedarse bien con estas, ¿vale? Estas formas de evitación cognitiva. La supresión, pues básicamente el individuo trata deliberadamente de suprimir de su conciencia los pensamientos relacionados con emociones negativas o la explosión emocional. Esta estrategia produce paradójicamente el efecto contrario. Puede darse a nivel elevado en diversos trastornos emocionales, depresión, el TAG, el TOC y el TPT. Se ha hipotetizado con que esta conducta está reforzada negativamente y produce reducciones del afecto negativo a corto plazo, aunque a largo plazo lo incrementa. La rumiación. El individuo focaliza su atención de forma repetida y pasiva en los síntomas de distrés o ánimo negativo y en las posibles causas. Se trata de una estrategia de evitación porque sirve para proteger de preocupaciones más estresantes. Se ha sugerido que incrementa el afecto negativo, lo cual lleva a más rumiación, un círculo vicioso. La literatura indica que la rumiación exacerba la depresión, incrementa el pensamiento negativo, perturba la resolución de problemas, interfiere con la conducta instrumental y erosiona el apoyo social. Es elevada en los trastornos emocionales e incrementa prospectivamente los síntomas de ansiedad y depresión. La preocupación, worry, es un proceso cognitivo repetitivo emparentado con la rumiación e implica la focalización en amenazas futuras. Facilita la evitación del malestar asociado a la activación física y, por tanto, es reforzada negativamente. Cuando un paciente se preocupa en exceso, se imagina resultados negativos. Sin embargo, su preocupación le previene de centrarse completamente en pensamientos negativos, reduciendo su respuesta autónoma global a los mismos. Es un tipo de estrategia de evitación, aunque se ha asociado fundamentalmente con el TAG. Existe evidencia de que podría asociarse a otros trastornos emocionales, incluidos el TOC y la depresión. Predice prospectivamente los síntomas de ansiedad y depresión. Algunas estrategias han sido consideradas en la literatura como positivas porque facilitan el funcionamiento y regulación emocional. La reevaluación, que consiste en reinterpretar el significado de un suceso con objeto de modificar o reducir, su impacto emocional. Esa es la reevaluación. Luego, resolución de problemas. Se pretende cambiar conscientemente una situación o contener sus consecuencias. Es similar a la reevaluación, básicamente. Pues indirectamente modifica el impacto emocional. Muy parecida, Y la aceptación, que ya consiste en permanecer en contacto con los sentimientos, pensamientos y sensaciones físicas, sin intentar cambiarlas y sin establecer juicios evaluativos. Se asocia a la claridad y la conciencia emocional. En los últimos años se ha consolidado la idea de que las estrategias de regulación emocional son constructos transdiagnósticos. Aldao examinó en metaanálisis la relación entre 6 estrategias de regulación emocional: evitación conductual, supresión, rumiación, devaluación, resolución de problemas y aceptación, y varios trastornos psicológicos. Concluyó que, excepto para la resolución de problemas, otras estrategias adaptativas como la aceptación y reevaluación resultaron ser menos influyentes que las desadaptativas. Dichas estrategias parecían asociarse de forma más intensa con los trastornos de ansiedad y la depresión que con otros trastornos, como pueden ser las adicciones y los trastornos alimentarios. El tamaño del efecto de la rumiación fue elevado. Los efectos de la evitación, la resolución de problemas y la supresión fueron medios. Así que, importante esta parte, ¿vale? El tamaño del efecto de la rumiación fue elevado y los efectos de la evitación, la resolución de problemas y la supresión fueron medios. Y los efectos de reevaluación y aceptación fueron bajos. El efecto de la aceptación no fue significativo estadísticamente, eso que quiere decir, ¿vale? Entonces quedémonos bien con este orden. Sugiere, que las estrategias de regulación emocional tienen distinta relevancia clínica. El estudio metaanálisis de Sloan, en 2017, constató que el uso de estrategias de evitación emocional se reducía en consonancia con la eficacia del tratamiento. Bastante lógico. Vale, niveles de síndromes clínicos. Este nivel incluye los síndromes clínicos de los diferentes trastornos emocionales, que ya vimos antes. Habitualmente trastornos de ansiedad, depresivos, TOC, TPT,
Recientemente se ha sugerido ampliar esta categoría con otros trastornos por su relación con el neuroticismo o afecto negativo. Acordaos, el número 1, el que estaba arriba. Como trastornos somatomorfos y disociativos, y trastornos alimentarios y trastornos de personalidad y trastorno de personalidad límite. Luego tenemos ese nivel de sintomatología. ¿Os acordamos? El quinto nivel, que corresponde a los signos y síntomas clínicos, que difieren significativamente entre individuos, debido a que el DSM-5 utiliza criterios politéticos para determinar los diagnósticos, variando de forma notable por no coincidir los síntomas que describe el criterio. Por otra parte, individuos con diferentes trastornos emocionales pueden tener síntomas comunes de ansiedad y depresión por el hecho de compartir procesos transdiagnósticos. Análisis funcional del modelo. Importante esto. En la figura 1.3, la que vimos al principio de todo, la del transdiagnóstico me refiero, se representa el modelo, ya lo dice, se representa el modelo transdiagnóstico de los trastornos emocionales. En la columna de la izquierda se especifica el nivel transdiagnóstico de cada tipo de componente. Esto ya lo hemos dado. Nivel 1, el más general, y afecta a todos los trastornos emocionales. Luego nivel 2 y 3 intermedios, y que afecta a los grupos de trastornos emocionales. Lo que ya hemos visto. Los componentes de estos 3 niveles constituyen constructos de naturaleza transdiagnóstica, ya que consisten en factores o procesos que se relacionan etiológicamente con grupos de trastornos mentales. Los últimos niveles, 4 y 5, se refieren a los diferentes síndromes y síntomas clínicos, y definen las características más específicas del modelo. Niveles de características no transdiagnósticas. La columna de la derecha representa la línea temporal de influencia de los factores etiológicos, genéticos, la herencia y ambiente, aunque se desconoce la naturaleza de los posibles genes implicados. Los factores genéticos interactúan con los ambientales, como el apego, los estilos de crianza y las experiencias de estrés, traumas. Un apego inseguro se ha relacionado con trastornos de ansiedad en la infancia. Puede ocurrir cuando los padres o cuidadores son ansiosos, depresivos o negligentes. Un bebé en un ambiente de apego inseguro está en una situación de riesgo para desarrollar conductas de inhibición conductual. Las prácticas de crianza de los padres, como los tipos afectivo-comunicativo, aversivo, como pues el rechazo y agresividad con el niño, controlador, sobreprotector, negligente y permisivo, inciden en el desarrollo emocional del niño. Los estilos aversivos, controladores, negligentes y sobreprotectores serían factores de riesgo de ansiedad en la infancia, lógicamente. Y la influencia de las prácticas de crianza podrían establecerse a través de diversos mecanismos, como puede ser el contagio emocional, el moldeamiento de los padres, el modelado de los padres. Y se ha puesto énfasis en la necesidad de desarrollar modelos etiológicos que integren los efectos de las prácticas de crianza con estilos de apego. En una investigación constatamos que el nivel de gravedad de los síntomas de ansiedad era predicho por los estilos de crianza aversivo, controlador y negligente, y sus efectos estaban mediados por el estilo de apego miedoso-preocupado. Son particularmente relevantes los traumas infantiles, en particular el abuso físico y sexual o la negligencia. Las diversas experiencias de aprendizaje incluyen el condicionamiento, el aprendizaje vicario y la transmisión de información. Esto, junto con el estrés, podrá influir negativamente durante el desarrollo. Aunque el modelo incluye niveles jerárquicos, no quiere decir que los procesos actúen necesariamente de forma secuencial, ya que puede no ser necesario alguno de los niveles intermedios para el desarrollo del trastorno. La influencia de los factores ambientales es permanente durante todo el ciclo vital y puede afectar a todos los niveles del modelo, aunque es más determinante a edades tempranas. Análisis funcional del modelo. Una persona con nivel elevado de afecto negativo o neuroticismo ante situaciones de estrés experimenta respuestas de emociones negativas, como son los síntomas emocionales, con mayor intensidad y frecuencia que otras personas con niveles bajos o moderados. Las emociones podrían consistir, por ejemplo, en respuesta de miedo, ansiedad, tristeza o ira, que otras personas apenas experimentarían. Dicha persona puede tener también niveles elevados en alguno o algunos de los rasgos clínicos, constructos transdiagnósticos de nivel 2, desencadenando una reacción negativa a la emoción. Así, puede asustarse si nota que su corazón late de forma muy rápida, puede tener miedo a perder el control o a volverse loco, o sentir miedo ante la posibilidad de que otra persona note sus síntomas. Las personas con elevada sensibilidad a lo que es la ansiedad
tienen creencias de que los síntomas de miedo o ansiedad pueden tener consecuencias negativas y ser dañinos. La persona puede tratar de afrontar y manejar estas emociones empleando estrategias, constructos transdiagnósticos de nivel 3, como por ejemplo la evitación, que puede solucionar el problema a corto plazo, pero a largo plazo se produce el ciclo de la evitación. Cada vez se evita más y se agravan los síntomas, como vemos. Bueno, en esta figura 1.5 se describe cómo se relaciona el individuo con sus emociones negativas desde que se inician y son amplificadas por un nivel elevado de afecto negativo, vamos, de neuroticismo. Los rasgos clínicos potencian las reacciones negativas a las emociones y favorecen que el individuo interprete los síntomas como peligrosos. Por ejemplo, un individuo con elevado perfeccionismo puede interpretar que sentirse triste es un signo de debilidad. Estas reacciones se incrementan por feedback positivo, las respuestas emocionales negativas iniciales, generando un mayor malestar emocional, el distrés, en la persona, que tratará de afrontarlo poniendo en práctica algún tipo de estrategia, adaptativas o desadaptativas, generalmente basadas en la evitación emocional. Por ejemplo, un individuo con elevada intolerancia a la incertidumbre puede hacer uso de estrategias de rumiación y preocupación. Finalmente, en la figura se especifica que la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica se dirige fundamentalmente a modificar el afecto negativo, los rasgos clínicos y las reacciones negativas y las estrategias de regulación emocional. Entonces, quedémonos bien. Bueno, lo veis aquí, TCCT se refiere precisamente a eso, a terapia cognitiva conductual transdiagnóstica. Vale, y hasta aquí el tema, ya que lo de recomendaciones para evaluación y tratamiento no nos entran en los exámenes. Así que lo dejamos aquí y nos vamos a lo que sería el capítulo 2 del volumen 2, llevando el orden que nos han puesto a nosotros, que es el de trastornos de ansiedad como tal ya. Entonces, bueno, lo cortamos aquí el vídeo y luego seguiremos con este tema, ¿vale? Mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.